Muy bien, seguimos en estos minutos que todavía nos quedan hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos a través de Infobae TV. Bueno, nos acompaña en el estudio el diputado Nicolás del Caño, diputado del PTS, con quien vamos a charlar unos minutos sobre uno de los temas que naturalmente a los asalariados en la actualidad les interesa muchísimo. Tiene que ver con la discusión sobre el mínimo no imponible, esta polémica en torno a que en la actualidad está en 15.000 pesos y se quiere plantear que sea elevado a 19.000 pesos. Diputado del Caño, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, diputado, a ver, ya conocemos lo que pasó hace un par de días, no se logró el quórum. Fueron los propios oficialistas. El argumento que dan los oficialistas es no, queremos dejárselo a la presidenta como para que salga por decreto y lo presente en una especie, en un acto público, probablemente por cadena nacional. Ahora bien, ayer mismo los legisladores de varios partidos de la oposición se reunieron y dijeron, bueno, no, esto no puede ser. O sea, vamos a buscar la manera de llegar al quórum y esto debatirlo. Estamos hablando de un cambio que tiene que ver con los impuestos, o sea, una potestad natural del Congreso. Sí, efectivamente. Yo creo que el tema del impuesto a la ganancia o para los asalariados es un impuesto al salario que se impuso con el gobierno de la Rúa, la famosa tablita de Machinea. Creo que ha sido durante todos estos años una vía por la cual el gobierno le ha confiscado el salario a una porción importante de los trabajadores en el país y como lo dijimos el otro día en la sesión, creo que mientras el gobierno se vanagloria de ser un gobierno que representa los intereses populares, decir que los sectores de trabajadores que más ganan tienen que ser solidarios con muchos trabajadores que la pasan mal, que ganan muy por debajo de lo que es la canasta familiar, es un reconocimiento de que en realidad la década ganada ha sido una década ganada para los grandes empresarios, ¿no? Para los banqueros, para los terratenientes, para los grandes capitalistas. Y eso no solamente lo vemos con el tema del impuesto al salario, sino que también ahora estamos ante una ola de suspensiones y despidos, sobre todo en la industria automotriz, Claro. ¿no? Que abarca tanto a las terminales automotrices como a las autopartistas. Justo estuvimos hoy al mediodía con los trabajadores de Gestam en Escobar, que han estado manifestándose porque no son solo suspensiones, como dice el gobierno y el ESMATA, sino que hay despidos. En el caso de los compañeros de esta empresa Gestam han sido 60 telegramas de despido. Nosotros nos acercamos a solidarizarnos y llevar un aporte de 10.000 pesos de nuestra dieta, que como lo hacemos siempre destinamos. Nosotros como diputados ganamos lo mismo que gana un trabajador, es 8.500 pesos, que es lo que se calculaba hasta diciembre la canasta familiar, y el resto del dinero lo aportamos a la lucha de los trabajadores y los sectores populares. Y los compañeros nos comentaban, acá la patronal ha traído en una alianza con el sindicato una patota, y la policía está dentro de la planta en este momento, Sí. ¿no? Entonces, digamos, el tema de ¿por qué traigo a colación esto? Porque justamente son dos temas relacionados con los trabajadores, ¿no? Y es necesario tomarlos de conjunto, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto de anulación del impuesto al salario a todos aquellos trabajadores que estén comprendidos en convenios colectivos, ¿no? Es decir, no a los gerentes de las empresas, sino a aquellos que justamente son trabajadores y que se les confisca una parte de su salario. Ahora, es un proyecto que no digo, nosotros vamos a ser parte de las convocatorias de estas sesiones especiales porque creemos que tiene que ser un tema que el Congreso tiene que discutir y que se tiene que anular el impuesto al salario. Pero no desconocemos que por un lado el gobierno por supuesto se niega a esto. Va a haber una sesión el miércoles que viene para tratar una rebaja a los impuestos de todas las empresas que utilizan el biodiesel, ¿no? Es decir, entonces creo que a los combustibles del biodiesel por 2.400 millones de pesos, ¿no? Entonces, mientras a los trabajadores se le quita parte de su salario, te doy un dato, 84.000 millones de pesos han sido lo que se ha destinado en el año 2012 a subsidiar empresas de transporte, empresas de energía. Hemos pagado por deuda pública 55.000 millones. Entonces, creo que esto contrasta, por ejemplo, con lo que se destina a la asignación universal por hijo, porque justamente el gobierno dice, bueno, hay que mantener este impuesto,
para poder darle a los que menos tienen. Pero no le da a los que menos tienen, le da justamente a los grandes empresarios. Si no, veamos el acuerdo con Repsol. Pagarle a una empresa que vació YPF, ¿no? Como Repsol, 11.000 millones de dólares, que va a ser lo que se va a terminar pagando, equivale a 3 veces lo que es la asignación universal por hijo. Ahora, diputado, permítame, porque usted me va enumerando una serie de datos que son datos, digamos así, conocidos, ¿no? Respecto de la... pero le hago una pregunta, a ver, si ustedes proponen eliminar directamente el impuesto al salario, bueno, ¿qué pasa con el pequeño profesional independiente que no tiene ningún beneficio de estas características? Me refiero a aquel que está, ya sea como en el régimen general, como autónomo, o sea, hoy un médico, hoy en la Argentina, cualquier médico que tiene un consultorio, o un abogado, o un dentista, o un psicólogo, gran parte de ellos están dentro de lo que se llama régimen general, y para ellos no hay ningún beneficio. O sea, los profesionales autónomos hoy no solo son los convidados de piedra porque son los que pagan una carga tributaria alta, que es el 35%, pueden deducir apenas 15.000 pesos por año, mientras que un trabajador en relación de dependencia puede deducir 70.000. Digo, esa parte, si bien es cierto que son 6 millones de trabajadores en relación de dependencia y estamos hablando de 1.600.000 autónomos, pero bueno, pues ese 1.600.000 autónomos, muchos de ellos le están dando empleo a, no sé, un médico que tiene una secretaria que toma los pedidos. O sea, hay mucha gente que hoy, y un pequeño comerciante, está padeciendo hoy una presión tributaria, y pareciera que en eso, y por eso lo escuchaba con atención, nadie los contempla. O sea, nadie contempla a ese comerciante que está tributando un 35% y para él no hay ningún beneficio. No, por eso nosotros, por supuesto, aquellos comerciantes que no explotan trabajadores, o aquellos autónomos, ¿no? que pagan impuesto a la ganancia, nosotros planteamos que tampoco... que hay que quitárselo ese impuesto. Nosotros planteamos, es decir, en nuestro proyecto plantea alrededor de 10 salarios mínimos, lo que son alrededor de 30.000 pesos, o sea, hasta ese importe que no se le cobre el impuesto a la ganancia, ¿no? Es decir, que sí están contemplados esos sectores que son trabajadores autónomos o profesionales, o pequeños comerciantes que no explotan trabajadores. Nosotros eso lo contemplamos. Por eso creo que lo que vos planteás es totalmente atendible, porque los impuestos, la carga tributaria hacia los asalariados es de un 50%. Es decir, el ingreso de un trabajador, el 50% de lo que cobra lo tiene que destinar al IVA, a los distintos impuestos, que los tarifazos que vimos en estos últimos meses, con la devaluación han sido un masazo al salario, al bolsillo de los trabajadores. Por eso sí están contemplados en nuestro proyecto, ¿no? No así, bueno, los gerentes que no son, desde nuestro punto de vista, no son trabajadores asalariados, sino que su sueldo sale de ocupar un lugar de mando en lo que es la empresa, y de la ganancia misma de los capitalistas, que es digamos, el salario, es la parte no retribuida del trabajo del asalariado. Cuando hablan de esto del salario, porque obviamente, a ver, tomemos un caso, tomemos una empresa grande en la Argentina, o tomemos incluso un empleado estatal, o sea, un director de una secretaría o de una subsecretaría. Estamos hablando de personas que posiblemente estén en salarios, podríamos decir, que arrancan en los 30.000 pesos y que pueden llegar más o menos a los 70 u 80.000 pesos en algunos casos. Digo, de media, por eso hago un espectro grande. Pero bueno, esas personas sí deberían tributar, pero sin embargo el que es un empleado raso no debe tributar. Exactamente. Y por eso también no tiene una dosis también como de injusticia. No, yo creo porque que... si no, podría establecerse en un momento no fijar cargos jerárquicos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Con el dinero, con el cargo? O sea, digo, ¿lo hacemos con los montos? No, por eso yo creo que, digo, más allá de que se puede estipular de distintas maneras, yo creo que el concepto es claro, ¿no? Y así lo hemos planteado en el proyecto nuestro. El concepto es claro: los trabajadores que viven
de vender su fuerza de trabajo, ya sea aquellos que trabajan en el Estado o en sectores privados, no deben pagar el impuesto, o sea, no es un impuesto a la ganancia, si el trabajador no tiene ganancia, el salario, eso nosotros decimos claramente, el salario no es ganancia. Claro. Eso es lo que queremos que quede claro. Por supuesto, los directores, muchas veces de algunos entes estatales, sí ganan 50.000 pesos, inclusive, bueno, los diputados, la dieta hoy de un diputado es de 50.000 pesos. Claro. ¿No? Entonces, por eso planteamos que... Los diputados no pagan ganancias. No, si hay... O sea, hay retención cuando les liquidan el salario. Exactamente. Okay. Entonces, como te digo, nosotros estamos totalmente en desacuerdo que paguen los trabajadores, no así, bueno, los gerentes, directores, etcétera. Y no sería, pregunto, Nicolás, ¿no sería por ahí más razonable, si uno analiza lo que pasa en el resto del mundo, en todo el mundo se paga el impuesto a las ganancias? Usted se va a Europa y un trabajador medio tiene que presentar una declaración anual de su renta, de cómo le fue, de ver cómo fueron. Entonces, muchas veces tiene que pagar un poquito, muchas veces no tiene que pagar nada y le devuelven, y en otras veces salen un 0-0. ¿Y no sería más razonable fijar en la Argentina un esquema donde diga, bueno, vamos a establecer que a partir de un monto mínimo que podríamos hacer con la canasta básica, que esté completamente exento, y después fijar unas escalas como hacen la mayoría de los países, bueno, un 10% y bueno, y obviamente el que gana más de 50.000, un 35%. ¿No sería la manera más razonable? Mira, yo lo que creo que el eje y el acento hay que ponerlo, por ejemplo, en las mineras, en que la renta financiera no está gravada, es decir, impuestos progresivos a las grandes fortunas. Por eso te decía, el sistema impositivo en la Argentina es totalmente regresivo. Si lo comparamos con otros países, inclusive de Europa o América Latina, es uno de los lugares donde mayor carga tributaria hay sobre los sectores populares y los trabajadores. Entonces, creo que el acento hay que ponerlo allí, en los grandes terratenientes, en los banqueros, en los grandes capitalistas que son... hablábamos de la industria automotriz. Ahora aducen una crisis, pero durante todos estos años empresas como Volkswagen, por ejemplo, en Córdoba, recibían subsidios del gobierno que equivalían a 1/4 del salario de 1.000 trabajadores. Es decir, que el Estado mismo subsidiaba a las empresas que ganaron fortunas, digamos, hubo récord de producción de autos el año pasado, casi 1 millón de automóviles se produjeron, de ventas. Entonces, creo que esos son los sectores que tienen que pagar, y ahí vamos a obtener dinero, el Estado va a obtener dinero, porque fíjate cómo es. Por un lado, la mayor carga tributaria va sobre los trabajadores, los sectores populares, y los beneficios de esa recaudación del Estado son proporcionalmente muy beneficiosos para los empresarios y no así para los trabajadores. Entonces, justamente habría que establecer una reforma global, ¿no? Tributaria. Bueno, ahí me dará, digamos, la razón en el punto de decir que también es cierto que el Estado ha subsidiado todo. Entonces, si se eliminara el subsidio a las automotrices, seguramente habría que eliminar también buena parte de los subsidios a los transportes, al consumo de gas, al consumo de luz. Claro, lo que pasa es que por ahí se plantea, digo, desde sectores de la oposición, que la respuesta muchas veces del gobierno, si sacamos los subsidios, hay que aplicar tarifazos, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Correcto. No, nosotros planteamos claramente que las empresas tienen que ganar menos dinero, que sean las que absorban los costos, sean las empresas, no el pueblo trabajador. O sea, ¿por qué siempre son los trabajadores los que tienen que absorber los costos, las crisis? Lo vimos en el 2001. Digo, entonces el gobierno se la pasa hablando, y se la pasó hablando todos estos años, de que ellos no aplicaban ajuste, que los 90, que fue una década perdida, terrible, donde se aplicaban este tipo de políticas, y no tuvo empacho en devaluar. Ahora le tienen miedo a la palabra recesión, pero es en parte lo que se está viviendo producto de las políticas de este gobierno. O sea, no de un ente inexistente. Digo, y muchas veces se niegan a reconocer esta realidad, que la que los padecen realmente son los trabajadores y los sectores populares, a los que el gobierno muchas veces dice representar, ¿no? Claro. Muy bien, diputado Nicolás del Caño, gracias por acompañarnos. Estamos nosotros ya a las 6 de la tarde, ya llega Carlos Mira. Nosotros llegamos al final
les deseamos un muy buen fin de semana, que lo pase muy bien y siga conectado a Infobae TV, todavía una hora más en vivo, y por supuesto no se pierda después, si no pudo ver en vivo la emisión, puede encontrar en infobae.com/tv, tiene allí todos los videos de todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo de este día en nuestra emisión. Nos encontramos la próxima. Muchísimas gracias por todo. Será hasta pronto.